Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a al primer episodio de Beats Alive. Estoy con Jimmy C. ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Nos acompaña desde el éter, desde una manera virtual, también Gabriel Sandoval. Mi nombre es Martín Fernández Cruz y brevemente esto es un podcast de videojuegos retro. La idea es hablar un poco no solo de videojuegos, sino también de la experiencia. Nosotros vamos a poner mucho el acento en lo que era el arcade, lo que eran los fichines, y no nos vamos a limitar solamente a distintos títulos que para nosotros marcan una coyuntura, son importantes, tienen que ver un poco con lo que era la experiencia de ir a unos videojuegos, sino también con justamente eso, ¿no? Con un poco el folclore y cómo era el ir a los fichines, a un salón de arcade, a finales de los 80, principios de los 90, que es un poco, bueno, cuando nosotros más frecuentábamos esos lugares que hoy ya no existen. Te diría tal vez hasta un poquito más tarde. Yo creo que como hasta el 2004 todavía algún Pump It Up te jugaba, ¿viste? Estamos hablando de otras, porque hubo como varias generaciones, digamos, fines de los 80, mitad de los 90, principio de los 2000, y ya para el 2010 fue la muerte total. Y bueno, y después igual podemos hacer una conclusión de qué está pasando, porque hay como un revival en forma de bares, en forma de espacios. Claro, por eso. Pero digo, creo que ya para principios de los 2000 ya habían mutado y en los videojuegos ya era común ver las computadoras tipo Counter. Y el horror, ¿no? Que eran como esos juegos familiares con los tiquecitos y todas esas cosas. Sí, las atracciones de shopping, como les decíamos. Pero todavía quedaban, siempre había algún lugarcito con algunos jueguitos muy clásicos, pero sí, ya yo creo que después de los 2000 eran todos muebles grandes o juegos que uno ya no podía tener en la casa porque ya las consolas de la época le combatían palo a palo. Bueno, si querés hacer la intro sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, siguiendo esta idea de hablar de títulos que fueron coyuntura, que fueron bisagra y que tuvieron, digamos, que enriquecieron mucho esto de ir a los videojuegos. El primer título que pensamos con Jimmy, obviamente, fue el Double Dragon. De alguna manera, si bien no fue el primer beat'em up, sí fue el que fue el segundo. Ahora, bueno, ahora lo hablaremos bien. Vos me dirás igual en el medio algún otro título, pero sí fue el que de alguna manera estableció de manera sólida las bases del género y que muchos años después no varió demasiado, ¿no? En esencia, todos los beat'em up le deben su identidad a las reglas de base que puso el Double Dragon. Sí, totalmente, 100% de acuerdo. Se fueron agregando, pero las mecánicas del beat'em up son las mecánicas del Double Dragon. Y quiero hacer acá una pequeña excepción. Nosotros le decimos Double Dragon porque nadie le dice de otra manera. Sabemos que se dice Double Dragon, pero nunca escuché a nadie decir No. Double Dragon. Hasta me siento raro si lo digo. Es el Double Dragon. Es decir, van a escuchar que vamos a pronunciar muchos títulos mal, pero tiene que ver con esto, básicamente. Con cómo le decíamos en los jueguitos a el Double Dragon. Nunca escuché a nadie decir Double Dragon. Vamos a jugar Double Dragon. ¡Ulala, señor francés! Claro. No, Double Dragon, ¿cómo se dice? Es como ¿Viste? el Sunset Rider. Nadie dice Sunset Riders. No, es vamos al Sunset Rider. No, olvídate. Totalmente. Ya Olvídate. llegaremos al... Algunos sea más fácil, Golden Axe. Claro, ya llegaremos al Combatribes. Exacto. Pero bueno, obviamente el Double Dragon fue el padrino, pero te iba a decir que arranquemos un poquito con la historia del creador, también una pieza fundamental, y vayamos para atrás de dónde viene esto y de dónde nace el género como de una forma más masiva. A ver, el primer título, el que es considerado, digamos, de manera enciclopedia, como el primer beat'em up, es el Kung Fu Master, que, digamos, es el primer juego donde vos estás peleando contra un ejército de personajes. Un juego muy limitado en términos técnicos, obviamente. Estamos hablando de comienzos de los 80.
donde vos eras un personaje que se desplazaba de manera horizontal, no iba hacia arriba y hacia abajo, esto me refiero, digamos, Más plataformero eras, no tenías el movimiento como isométrico de... Claro, porque para alguien más joven, digamos, no entiende, pero bueno, antes los juegos es como el Pac-Land, digamos, o el Wonder Boy. Ibas derecha o izquierda, claro, en eso era un plataformero más clásico. Pero bueno, el Kung Fu Master es el primero que empieza con esta lógica de vos encarnás a un personaje que va derrotando a distintos enemigos. De hecho, está la polémica de la manera de golpearte que tenían. Es como que te agarraban y te hacían trencito, ¿viste? Claro. Era medio polémico el Kung Fu Master. Igual juegazo, ¿eh? Sí. Era un juego que si llegabas al quinto nivel eras capo. Sí, ya eran juegos muy difíciles, pero esto que decís del trencito, me acuerdo que era la portada del juego y en muchos lugares se veía como así, como todos los tipos uno atrás del otro. Pero digamos, lo que empieza el Kung Fu Master es esta idea de, bueno, un juego de peleas donde vos vas enfrentando, donde hay como una progresión, pero muy limitado, no era un juego, digamos, de una gran variedad, y siempre era como el mismo esquema que se repetía una y otra vez, pero que alcanzó para decir, bueno, acá hay un género nuevo. Exacto. Bueno, y acá es donde entra un poco en escena Tecnos, que es fundada por un grupo de empleados que trabajaban en Data East, que se van y empiezan a desarrollar juegos personales, y de nuevo acá aparece en escena el padre de este juego, que es Yoshihisa Kishimoto, que venía, era un tipo que ya estaba laburando, que había trabajado en el Road Blaster y en el Cobra Command, entre algunos de esos títulos, y que en 1985 desarrolla el título clave. El Road Blaster y el Cobra Command eran juegos interactivos. No eran juegos tanto de jugar, no, más parecido a como una especie de elige tu propia aventura en Laserdisc. Son títulos como... No son tan clásicos de videojuego, pero que tuvieron su encanto, tienen una cosa como similar al Dragon Slayer, por ejemplo, por así decir. Pero no eran sus incursiones tan en un videojuego de mecánicas de videojuego, digamos. La primera que tiene es con... Te referís al Neketsu Kohakunio-kun. Exacto. Ahí tiene la posibilidad él, bueno, de dirigir un primer proyecto que ya tiene, de alguna manera, de nuevo, a ver, llegar al Double Dragon supuso varios pasos, no de ensayo y prueba, porque no eran ensayos, pero sí de ir puliendo. Estuvo el Kung Fu Master y el Neketsu Kohakunio-kun es el que termina de darle forma a lo que después va a ser Double Dragon. ¿Cómo era este juego? Básicamente era, que Kishimoto, el creador, dijo que se basó en su propia adolescencia y en lo que eran las peleas de pandillas. Experiencia. Sí. Exactamente, en las peleas de pandillas. Entre y él colegios. Claro, esto que se ve mucho en Kraus, donde el juego consiste, creo que son 5 niveles, un escenario prácticamente fijo, y vos sos un personaje que va peleando contra distintos grupos rivales, porque lo cagan a trompadas a tu mejor amigo. Así de fácil era. Vienen, le pegan a tu amigo y vamos a buscarlo. Bien de Claro, barrio. bien, claro. Pero a nivel colegio, vamos a defender el colegio. Una cosa que tenía es que por más que era un solo stage, tenía un side-scroll en la pantalla. Es decir, había un lado más cerca de las vías y había otro lado. No era que era una sola pantalla estática. Había un movimiento horizontal, pero estaba limitado. Tenía límites y bordes. Uno no avanzaba y seguía otra etapa, sino que cada stage era como un escenario, como si te dijera que jugaran dentro de una cancha de fútbol. Claro. Por así dejártelo, que tenés los límites. Claro, era como si 3 pantallas completas fueran el escenario total. Vos te podías desplazar, pero claro, no ibas avanzando, digamos, a nivel de lo que era un nivel de lo que después fue el Double Dragon. Bueno, en el 85, cuando hace Kishimoto este juego, en parte se basa en el aspecto de Kunio, que es, bueno, después es muy conocido y se convierte como en la mascota de Tecnos, en Kunio Taki, que era el CEO de Tecnos y que fue alguien, digamos, muy importante en el desarrollo de esta camada de juegos. Pero lo importante del Kunio-kun tenía que ver con esto, ¿no? Con que
ya había una lógica de desplazarte hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo. Estaba esta idea de con un botón... El boss. El boss, claro, a todos los niveles tenían un boss final. Y esta idea de que con un botón pegabas hacia la derecha, con otro botón pegabas hacia la izquierda y vos te ibas defendiendo e ibas, digamos, avanzando a lo largo de distintos niveles, cada uno con una estética muy marcada. El primero era como una especie de estación de subte, después tenías uno que eran todos personajes femeninos, los que iban digamos, la pandilla rival. Había otro que empezaba, que era como una especie de estacionamiento callejero donde te aparecían motos. Y así, digamos, era un juego muy corto, no era tan difícil aparte ese juego. Tenés que entenderlo, ¿eh? Es, digamos, una vez que lo entendiste, es un juego que es, por así decir, es ganable con una ficha, es jugable, pero es un juego... es un juego, primero que es lindo de jugar. Una cosa es que solo se juega de a uno, por ejemplo. Pero es un juego, sí, ameno, digamos. No es uno que sufrís. De hecho, solo con... Yo tuve la experiencia y la buena suerte de jugarlo en los arcades. He estado en muy pocos arcades. Acá llegó muy poco. Yo tenía un amigo que tenía familia en Marcos Paz y a mí me encantaba ir ahí porque tenían todos jueguitos que no había en ningún otro lado. No sé, Marcos Paz no sé de dónde los traía, pero todas jugué al Fatal Fury, digamos, juegos que nunca yo los había visto en Capital. Bueno, en Marcos Paz había. Y yo juego ahí que ahora vamos a hablar exactamente, no al Neketsu Koha Kunio-kun, sino a la versión que ellos vendieron para Norteamérica. Porque en Norteamérica dicen, che, esto de defender un tipo, ¿qué onda? Y esto del colegio, porque estaban con los trajes de colegio japoneses, ¿no? Con los delantales como más blancos, medio una onda Sukeban. Entonces, Tecnos decide largar con otro nombre la versión para Norteamérica y de hecho cambia los escenarios y los sprites dándole un look tipo Warriors. De hecho es muy evidente porque tiene el chalequito marrón, la primera secuencia es en el subte, pero lo cambian a ese modo y el Renegade, como se llamó en su versión norteamericana, con este cambio de sprites, la rompió. Realmente fue un juego que, por más que el Kung Fu Master tenía sus adeptos y había pegado, cuando sale el Renegade fue una revolución absoluta en los videojuegos en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa, que llegó bajo ese nombre, bajo Renegade. En el MAME pueden encontrar las dos versiones, la de Renegade y la de Kunio-kun. Y esto que vos decís del éxito que fue en Estados Unidos y en Europa, aún a pesar, digamos, de ese maquillaje que le mandaron y todo, el encanto del juego se conserva. Yo creo que, a ver, los que jugamos el Kunio-kun nos gusta más el Kunio-kun, porque nos gusta más como esa estética muy japonesa de colegios. Entonces, sí. Bueno, de nuevo aparece Kunio-taki, donde le dice a Kishimoto, hay que repetir, mejorar la fórmula, y en ese momento aparece también la gente de marketing de Tecnos, donde le dicen, hay algo que es muy importante, y es que se puede jugar de a dos también. Porque eso lo pensaron, es muy cómico, o sea, es gracioso porque lo pensaron más desde el punto de vista financiero que desde el hecho de cuán divertido iba a ser jugarlo de a dos, porque le dijeron, sí, del claro, dos personajes aparte multiplican la ganancia. O sea, si con uno nos va bien, que se pueda jugar de a dos y tenemos dos fichas en vez de una. Y lo que cuenta Kishimoto es que, de nuevo, él también se confiesa como un gran amante de lo que es Hokuto no Ken, que es el puño de la estrella del norte, un manga que en los 80 muy popular, y también esta cosa de peleas y de tipos enfrentándose contra un tipo, contra ejércitos enteros y todo. El yo contra el barrio. Como le dicen los gallegos. Hermoso. Entonces hay una frase de Kishimoto. Él dice en una entrevista, yo sabía que este tipo de juegos tenían un potencial considerable. Y si Kunio-kun tuvo influencias de mi adolescencia en Double Dragon, a mí lo que más me inspiró fue Bruce Lee. Decía que dice en esa entrevista, cuando yo fui al colegio vi Operación Dragón y sin lugar a dudas fue la película que más me influyó en todos los niveles de mi vida. Y como yo era alguien ambicioso, quería homenajear a Bruce Lee haciendo el mejor juego de acción del mundo. Y un poco con Operación Dragón y toda esa idea de las peleas,
como gatillo empieza a pensar lo que iba a ser Double Dragon. Exacto, de hecho hay una referencia, los stage vienen corriendo como de una manera muy urbana hasta la final es totalmente asiático. Vos cuando entras a la guarida del jefe decís, bueno, esto es Game of Death, Enter the Dragon, es como que de repente ahí se nota su influencia hacia Bruce Lee, sobre todo en el último stage. Y otra cosa que quería comentar, antes de que nos la salteáramos, el Renegade o el Kunio-kun son los padres de dos franquicias, porque del Renegade nace el Double Dragon, por así decir, su sucesor espiritual, y del Kunio-kun nacen todas las sagas de juegos de Kunio-kun que hubo tanto para NES, como también en los arcades, que estuvo el Super Dodgeball, que era el de quemados. Es un personaje que abrió todo un mundo de posibilidades. Acá, por suerte, como nosotros teníamos Family, el Family traía juegos del Famicom, nos llegaron muchos cartuchos de Kunio-kun. Nos llegó yo me acuerdo, el de Street and the Gun, que era el de peleas, el de como las Olimpiadas. Muchos estaban con los títulos en japoneses. El Nintendo World Cup, el Goal 3. Acá le cambiaban los títulos para que hacerlos, pero nace toda una franquicia también, que también tuvo no tantas secuelas en arcades como tuvo el Double Dragon, pero sí tuvo... es como el padre de dos grandes familias de juegos, y Kunio-kun en Japón se convirtió, como dijiste, en la mascota de Technoces. Fue muy, muy importante para la compañía, porque no solo hacían juegos para arcades, sino que vieron todo un potencial en las consolas. Ahora, bueno, si alguien, los que tengan Switch y quieran, en la Store de Nintendo de Estados Unidos venden, creo que están tipo $20, una cosa así, te venden los packs de juegos de Kunio. Y realmente hay muchos juegos. Está esto, como vos decís, muchos se veían en Family acá. Y hay un montón más que acá nunca llegaron o que uno descubrió con el tiempo. Pero al día de hoy Kunio es como... nada, ese protagonista de una saga de juegos. Claro, un personaje así te permitía hacer cualquier cosa. Y al día de hoy hubo continuaciones y todo. El más conocido, creo, en Estados Unidos, que acá no llegó... El más conocido, creo, de la saga que acá no llegó, porque acá todo era en japonés, era el River City Ransom, que es un juego que tiene millones de seguidores, millones de ports, que es como una especie de RPG beat'em up. Creo que ese fue el juego más popular fuera de Japón. Dentro de Japón tuvo 60.000, digamos. Cada deporte hay de hockey, hay de básquet, hay de fútbol, hay olimpiadas, pero el River City Ransom creo que fue fuera de Japón el título de Kunio-kun por lejos como con más éxito que existió, y que de hecho siguen haciendo remakes y siguen saliendo cosas de Kunio. Pero bueno, volvamos un poco al Double Dragon. Una de las cosas... abandonaba algunas cosas de las mecánicas del Renegade. Vos, por ejemplo, en el Renegade podías correr, en el Double Dragon no, pero en el Double Dragon agregaba el salto, agregaba combinaciones de botones. Vos podías pegar codazos si combinabas dos botones, podías pegar una especie de patada voladora para atrás si combinabas otros dos. Según cómo agarraras a alguien para pegar, lo podías o tirar para atrás o romperlo a rodillazos en la cara. Podías pegar un cabezazo si hacías dos veces para adelante. Es como que le había sumado muchas cosas que lo hacían más entretenido. Otra cosa que también era divertida es que si jugabas de a dos, vos por error o a propósito le podías pegar a tu otro jugador. Entonces, a veces en lugares donde había poco espacio para pasar tenías que tener cuidado o decir, bueno, vos andá a la parte de arriba, yo a la abajo, porque si nos cruzamos nos rompemos todo. Y otra mecánica que abandona en el Double Dragon 1 es la de los botones direccionales. Ahora tenés un botón de piña, uno de patada y uno de salto. Antes eran un botón para un lado y un botón para el otro. Digamos, ahora cambia, le agrega como mecánicas con los botones. Pero se pierde lo de correr y se pierde lo de pegar en el piso, que era algo que también tenía el Kunio-kun. Cuando uno se caía le dabas así, tipo la MMA, en el piso hasta que golpee. Y eso, bueno, en el Double Dragon lo sacaron, pero yo creo que por un tema de... al ser niveles que no eran solo un escenario, que podría ser más parecido como un coso de ring, que podés correr, viste, como un ring de lucha libre, donde vos podés correr de punta a punta. Acá, al no ser un ring, es ser un espacio libre,
tal vez correr hubiera hecho que uno descubra todo el escenario de una manera más fácil. Igual siempre estaba esto de que si vos no matás tal número de enemigos no podés avanzar hasta tal punto, pero creo que uno de los motivos por los que quitaron lo de correr fue eso, para que no descubras todo el escenario en una sola pantalla, por así decir. De hecho, bueno, los nombres de los personajes son un mil. Tenemos a William, que es el más fácil de matar, a Roper, que es el que tiene los tiradores. Cada uno, además, tanto William, Roper, tienen distintos skins. Pueden venir en color de piel más oscura. Y cada uno tenía diferentes settings. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, Roper puede agarrar los barriles y tirarlos. Williams no, Williams es el más débil. Después está Jeff, el famoso verde, como le decíamos, ahí viene el verde, que es casi igual al personaje de Double Dragon, que se llaman, a todo esto se llaman Billy Lee y Jimmy Lee, aunque en el primer póster que vendieron de Taito dicen Spike y Hammer porque les parecía que Billy Lee y Jimmy Lee no daban. Y de hecho hay una mala pronunciación en el Double Dragon 3 que en vez de Billy le ponen Bimi. Entonces Billy tiene como 3 nombres, pero bueno, el azul es Billy, el rojo es Jimmy. Empiezan a haber jefes con tamaño más grande, el más conocido y mi favorito, Abobo, el pelado, que viene y te golpea. Después está la versión en negro, que es Chic, que es como el Mario Baracus, que era una copia de Mario Baracus, como le decíamos Mr. T, pero para nosotros Mario Baracus. Después está el Abobo verde, que era, le decíamos el Hulk, nosotros. Y bueno, y por último está el jefe final, que es Willy, que es el de la ametralladora, que es el que robó a tu novia. En este último nivel, que como yo les decía, es un nivel muy asiático en comparación al resto. Vos arrancás como en el barrio, después te vas como al bosque, saltás un puente, te vas como a las montañas y entras a la base. Cuando entras a la base es como se fue todo lo otro y estamos en un mundo más fantasioso. De hecho hay estatuas que te atacan. Es muy, a ver, es muy loco todo lo que Double Dragon hizo y que el género, o sea, lo trabajó todo tan bien de golpe que el género no lo pudo abandonar. Punto 1, la idea de una misión, por muy sonsa que sea, pero algo que justifique la acción. Esta idea de lo que vos decías recién, ¿no? Que cada nivel es, digamos, tiene su identidad propia. Si bien en Double Dragon hay varios, digamos, lo primero es muy callejero, el segundo tramo es como casi más de fábrica, donde hay ascensores, donde hay cajas. Industrial. Eso, sí. Industrial, esa es exactamente. El tercero tiene que ver más como con una cosa de transición hacia casi algo de bosque, algo rural. Después tenés una cosa más montañosa. Y esto que decías vos, el final, donde es una fortaleza. O sea, cada nivel tiene una identidad que uno la recuerda. Y eso es algo que en el beat'em up nunca pudo desprenderse. Porque es tan atractivo el hecho de ir explorando distintos espacios y que cada espacio tenga su propia idiosincrasia. Que eso después otros juegos lo van a explorar mucho mejor. La idea de, bueno, las armas, de empezar a manipular armas. Y digamos, a mí lo que más me gusta que tiene que ver con lo que hablábamos recién del puño, y es que era un juego que había que estudiar. Sí. Había que empezar a elaborar estrategias. O sea, las primeras veces que vos jugabas era ir a pegar, pero después a medida de ir jugándolo, vos lo ibas estudiando, sabías dónde pararte, entendías que la computadora, digamos, la memoria artificial tenía sus lagunas y vos tenías que aprender de ver cómo aprovecharlas, cómo aprovechar cuando te tiraban una dinamita, cómo aprovechar los pozos, cómo aprovechar que la geografía de cada nivel, o sea, vos tenías que estudiarla para que fuera tu aliada. Totalmente. Entonces ahí había como una sofisticación, a pesar de que, digamos, estamos a 2 títulos de distancia del primer juego de Kung Fu. Y a 2 títulos de distancia ya el género era el mismo, pero había cambiado por completo. Y ya ahí estaban los cimientos. No, la diferencia entre el Kung Fu Master y el Double Dragon 1 es abismal. Es como si te dijera, pasaron 2 décadas. Es como pasar del Space Invaders al 1943, como que te diga. Es como otro mundo. Es como te dijimos, esta es una super evolución y muy de golpe. Sí. En muy poco tiempo, en 2 títulos se perfeccionó la técnica. De hecho,
hay que estudiarlo y yo ahora que estoy tratando de speedrunearlo por una cuestión de hobby. Una cosa que tiene el Double Dragon, que es un juego que una vez que más o menos lo tenés, lo ganás con una ficha. Es un Sí. juego muy ganable con una ficha. Y vos te tenés que estudiar varias cosas. Ahora estoy en 12.50. Ese es mi récord actual. 12.50 es el tiempo que ahora me toma terminar. Eh, Como digo yo, mi Vietnam o mi parte difícil es el último nivel donde salen los ladrillos de la pared. Tengo un problema ahí. Si no me la pone ese, me la pone una estatua con una lanza. Si no llego hasta ahí, ya tengo más o menos todo estudiado cómo hacer y cómo golpear a cada uno de una manera adecuada. Porque como vos decías, tienen una inteligencia distinta. Vos, por ejemplo, a Jeff al verde, no lo podés agarrar y darle rodillazos, salvo en su última vez que se puede levantar. Ahí sí lo podés agarrar. Si no, se suelta y te responde con un golpe. Entonces le tenés que dar golpes que no agarren, es decir, o una doble patada o un codazo hasta que esté en una situación de vulnerabilidad. Pero eran todas cosas que uno podía aprender. A ninguno de los jefes grandes, ni a Bobo, ni a Chic, ni a Mobobo. Mobobo se llama el verde, para que sepas. En el Double Dragon 2, el que vendría a reemplazar a Bobo, que tiene pelo largo, se llama Bolo. Son personajes que no los podés agarrar tampoco. Tenés que encontrar una manera de tirarlos al piso y ver cuál es la manera más efectiva de sacarle vida y no ponerte como en riesgo. Pero bueno, digamos que fue un éxito rotundo en Estados Unidos. De hecho, a partir de ahí empieza a existir Tecnos de América por la fuerza del Double Dragon. Antes era solo Tecno Japón, después como que abre su subsidiaria. Y ya para el otro año, estamos hablando de 1987, viene el Double Dragon 2, que yo tengo que admitir que es mi favorito. Es un juego que pule muchas cosas del anterior, vuelve algunas mecánicas, pero tiene unos niveles de dificultad. Yo todavía muy pocas veces lo puedo ganar con una ficha. Es un juego bastante más difícil, hay que también estudiarlo, pero creo que mejora en un montón de sentidos. Un montón de cosas. Y lo interesante que tenía el Double Dragon 2 de Revenge, bueno, primero es que ya arrancaba con Marian. Marian se llama la chica que le pegan una piña y se la llevan al principio. En el 2 se llama Revenge porque viene Willy y le pone 2 tiros y ahí sale Billy y Jimmy a golpear a todos. Lo más gracioso es que te da la sensación de que estaban esperando de que le peguen o de que la maten para salir, porque estaban atrás de una reja. De la persiana metálica. Es como si decís, bueno, dale, pegale así salgo y tengo una excusa para pegarte. Antes de irnos del todo Doble Dragon 1, dos cosas. Digamos, lo novedoso que resultó el hecho de que en el final, jugando de a dos, se tuvieran que enfrentar los protagonistas. Que fue un experimento que no se repitió nunca más en el beat'em up, porque la verdad es que era antipático de golpe tener que pegarle al chabón con el que vos habías estado luchando durante, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Y por otro lado, el hecho de cómo ya en este momento estaba la lógica de que los juegos tuvieran como una cierta, que fueran globales, porque cuando le dicen digamos, al autor, a Kishimoto, que tenía que hacer, digamos, el Doble Dragon, que tenía que hacer un juego nuevo, lo primero que dijeron es, por favor, no repitamos el error del juego anterior y que de entrada hagamos un juego que ya sea como algo global. Que todo el mundo reconozca la idiosincrasia del juego, no seamos tan netamente japoneses. Algo que hoy sí es una virtud o es un atractivo, y es que el juego esté bien anclado en un país determinado y con una impronta determinada. En ese momento, claro, en los arcades vos tenías que entender y empatizar rápidamente con todo lo que veías. Y sí, y en el 88 sale el Double Dragon 2, que me parece que un poco divide la... A ver, fue un éxito también. Creo que igual nada supera el boom que implicó el Double Dragon 1. No, pero no. el 2 me parece que ya empieza a tomar algunas decisiones que, a ver, es un juego excelente, eso no se duda. Pero digo, ya hay como decisiones que de repente la gente decía, no sé si esto me gusta tanto. Vamos un par de cosas con el 2. Número 1, iba a ser un upgrade. Iba a ser en realidad como el Double Dragon 1.5 y se termina convirtiendo en un juego. Por eso vas a ver que, por ejemplo, el nivel de la fábrica, que acá está cambiado pero es casi igual. Hay un par de niveles que vos decís, che,
El nivel del bosque es muy parecido, acá hay una granja, pero tienen unas similitudes en un montón de cosas que sí, dale, esto es casi el mismo juego. Una cosa que quería nombrar de dato de color, cuando se abre la reja, se ve el auto del Road Blaster. Él hace un cameo a su propio juego que había hecho antes, en el Double Dragon 1. En el Double Dragon 2 se ve un helicóptero porque estás como en una base arriba, ¿no? Por así decir. Una de las cosas a la que vuelve, vamos a una cosa, en Argentina no era un juego popular, había muy pocas copias del Double Dragon 2, yo las tenía estudiadas porque, a ver, me fascinaba, tenía como una cosa más oscura y a mí me generaba una fascinación ver los ninjas verdes, ver un templo nuevo, me parecía como el Double Dragon era mi juego favorito de la infancia. Yo aprendí a cruzar la calle para ir a jugar ese juego. Es como 1988, para mí es el Double Dragon. Primer grado, cruzar la calle, jueguitos. Y obviamente a esa edad 4 fichas me tomaba terminar, pero no importa, era pasar la tarde. Vamos a otra cosa, las fichas eran accesibles. Sí. No te mataban a lo que es ahora. Era nacional y popular los videojuegos de fines de los 80 hasta mitad de los 90, ¿viste? Eran accesibles. Y bueno, el Double Dragon 2 a mí me generaba la fascinación porque la primera vez que lo descubrí no sabía que existía. Y dije, ¿cómo que está el 2? Eran unos videojuegos que quedan sobre la calle Tames, cerca del Botánico, y me había aprendido cómo ir hasta ahí solamente para jugar a ese. Yo creo que uno de los temas que tuvo el Double Dragon 2 es que en Argentina no tuvo mucha distribución. Y que vuelve a otras mecánicas, porque retoman mecánicas del Renegade. La gente se había dado cuenta que, por ejemplo, en el Double Dragon 1 vos con los codazos no te atacan de espalda. En este juego si estás de espalda te atacan. Entonces dijo, bueno, saquemos esto porque la gente va a jugar de vuelta a ganarlo todo con codazos, que es la técnica como del newbie del Double Dragon 1. Es ganar todo a los codazos. Y en el Double Dragon 2 dice, bueno, no, por más que vos tenés una patada para atrás que tiene un golpe largo y sería algo similar, no es lo mismo. Y vuelve a esto de los botones direccionales. Tiene una nueva patada voladora circular que iba a estar en el 1, pero no llegaron por tiempo de programación. Todos los personajes del 1 están repetidos pero tuneados. Por ejemplo, Roper viene con un parche en el ojo. Linda ahora tiene una cresta. De hecho, hay una cosa loca que en el Double Dragon 1, si alguien que vos sabías que tiraba cuchillos, vos estaba de espaldas, no te lo tiraban. Acá no importa cómo estés, evítalo porque si te ven te tiran un cuchillo, estás mirando hacia adelante o hacia atrás. Es como que habían hecho mecánicas para que sea más difícil el juego. Por más que le fue muy bien, no tuvo tanto éxito, pero fue un juego al que yo considero un buen sucesor. Y además resolvía bastante el tema que yo de chico, en mi inocencia, creía que era por un tema de efecto dramático, de que caían los frames de una manera terrible. Entraban 4 enemigos pantalla y se ponía todo el juego en cámara lenta. Y yo creía que era un efecto dramático y no, era que no le daba el hardware. No podía manejar más de 4 enemigos. Y el juego se traba más jugando de a 2, todavía es más lento el juego. En el 2 lo resuelven bastante, sigue teniendo un poco esto, pero está muy mejorado el tema de la memoria, entonces hace que la jugabilidad sea como más fluida. Es como que terminan de pulir un montón de cosas del 1 y un montón de cosas que si uno encontraba la manera podían hacer que el 1 sea muy fácil y en el 2 no es así. A mí me parece, vos sabés que hay como varias cosas. Lo que vos decís, el Double Dragon acá en Argentina, yo creo que hasta avanzados, digamos, hasta los albores, digamos, o hasta el final de lo que fue la presencia de los fichines en las calles, era un título que todos los salones tenían que tener, porque era como un clásico y era como el Wonder Boy, o era como el Tetris, o como el Pac-Land, digamos. Son títulos donde vos entrás y al toque distinguís la música o la pantalla o lo que fuere, y son juegos que estaban, o sea, eran muy exitosos. El Double Dragon 2 acá yo lo vi en muy pocos lugares. No sé si Alto Palermo no tenía un mueble del Double Dragon 2, pero a mí lo que me pasaba, a mí no me resultaba tan seductor porque lo veía como más sombrío, me resultaba un juego desde la estética mucho más apagado. El 1 era un juego de colores muy chillones y como que tenía una cosa, y el 2 era más apagado y los escenarios eran como más mala onda. Yo me acuerdo
estaba el tema del tractor que iba hacia la pantalla. Por eso exactamente me gustaba, lo sentía más oscuro, tenía algo de Claro. misterio. Decía, ¿por qué apagaron los colores? Antes eran rojo y azul, ahora son un negro apenas azulado y blanco. Es como una paleta mucho más opresiva. Digamos, fue una decisión estética que a mí me generó misterio. Pero entiendo que no tenía la cosa pop que tenía el primero. Mira, te elaboro una idea que para mí tiene que ver con que en el uno Kishimoto es como que trató de esto, ¿no? Volvemos a esta idea de, bueno, estas son las reglas del género. Vos hay armas, las podés utilizar, hay personajes, cada personaje tiene su identidad, ataca de una manera determinada, puede llegar a venir con un arma determinada, hay personajes que son evoluciones de otros personajes anteriores. El tipo ahí es como que armó el molde. Y el 2, si se quiere, ya es Kishimoto haciendo un juego más de autor. Diciendo, bueno, ya tenemos el molde, ahora yo quiero hacer esto. Esto es lo que a mí más me gusta, este tipo de personajes, este tipo de paisajes, este tipo de juego donde de nuevo vuelve a, con el botón de la derecha pegás a la derecha, con el botón de la izquierda pegás. Entonces me parece que es como el tipo más autor. Porque si vos te fijás, muchos de los juegos posteriores tomaron, o sea, le deben más al Double Dragon que al Double Dragon 2. Sí, sí, sí. El Double Dragon 2 quedó más relegado. Claro, y digamos, creo que el título posterior emblema del género, que es el Final Fight, es digamos, en esencia es el Double Dragon 1, muchísimo, digamos, más elaborado y con otras prestaciones técnicas, porque pasaron pocos años, pero bueno, vos veías esos personajes de ese tamaño y era como muy imponente, pero el Double Dragon 2 me parece más, bueno, este soy yo, Kishimoto es esto. Sí, 100%, pero 100% de acuerdo. Y tal vez por eso me gusta, ¿eh? Igual tenía que ver con esto, que cuando yo lo descubrí me pareció como una cosa tan misteriosa. Acordémonos que no, para el 88-89 estamos hablando, ni siquiera a principios de los 90, no había mucha información, no había internet, entonces no, uno no se enteraba tanto de las cosas. Y de repente llegar y ver que había un Double Dragon 2 fue como, ya lo había ganado muchas veces al uno y es como, no, ¿qué es esto? Fue un momento para mí de sorpresa. Ya cuando llega, que es al juego que vamos a pasar, que es con el que termina, por así decir, la saga a nivel arcades, que es el Double Dragon 3, ya había revistas, ya la hobby consolas era algo popular, estaba la Action Games, uno sabía los juegos que podían venir. El mundo del videojuego era mucho más abierto y mucho más popular de lo que había sido a fines de los 80. Sin contar que también se volcó bastante más. Pensemos que todos los juegos, todos los arcades tenían ceniceros, eran un poco más para adultos. De hecho, pensando eso me acordaba, no sé, del Side Pocket o del Gal Panic, que vos ponías minas en bolas al final cuando ganabas. Entonces estaba pensado como un público más adulto, más adolescente, y me parece que a medida que a partir del 90 es como que dijeron, che, los chicos de 8, 9, 10 años gastan toda la plata del almuerzo acá. Digamos, apostemos a esto, que es la aposta. Bueno, y a mí lo que me parece, eso de los videojuegos era hermoso, claro. Entraban chicos, adultos, gente de todo. O sea, era como un crisol increíble. Pero para mí lo que tuvo el Double Dragon, que fue uno de los primeros juegos donde estaba esto que vos decís, al no haber revistas de información, por lo menos acá, digamos, en Latinoamérica todavía no circulaba ni nada, en Estados Unidos sí había, bueno, en Japón ni hablar, en Europa no sé mucho, creo que no había más como de juegos de computadoras, la Micromanía y esa movida, pero digo, el Double Dragon fue uno de los primeros juegos donde vos adquirías la experiencia y el conocimiento, la experiencia va por otro lado, a base de charlar con la gente que jugaba, a base de ir digamos, a los fichines y que te digan, no, fíjate que ahí en el pozo podés, si te parás en un lugar, el grandote se cae. Entonces vos ibas como aprendiendo de la experiencia ajena y vos después la trasladabas también. Entonces había como una cosa de, bueno, no, porque una vez un flaco me dijo que haga esto y vos lo ibas, nada, y era el saber a base de ir a los fichines. Sí, y eso y todos los mitos urbanos que se generaban alrededor, que uno te decía, no, porque vos viste que podés llegar a jugar con tal. No, no podías nunca jugar con tal.
O, bueno, uno que yo creí que no era cierto y es cierto. Vos en la final puedes hacer del Double Dragon 1 que a Bobo te tire hacia donde está parado Willy, vos le das una patada voladora y cae y lo podés matar de una. Es como muy de speedrunner hacerlo y es muy preciso dónde tenés que caer y todo para llegar. Pero era un mito que corría y que al final fuera cierto. Pero bueno, estaba lleno de mitos urbanos y de cosas. Pero aparte, o sea, teniendo en cuenta que vos la ficha la pagabas, o sea, no siempre estabas dispuesto a probar cosas que te podían comer una vida, porque digamos, no es que estabas jugando en el living de tu casa, estabas pagándola a la ficha, y no tengo ganas de probar esto para perder. Totalmente, no hay que olvidar eso. Estamos hablando de arcades, que por más que había home ports, todavía no estaban a la altura. Digamos, más hablando en estos fines de los 80, todavía no había ports del Double Dragon. Estaba el de la NES, que solo se jugaba de a uno. Había de cómo, ahora había todo, pero ninguno estaba a la altura. Todavía los arcades superaban siempre a las consolas. Sí. Entonces, arriesgar una ficha era polémico. Ahí en YouTube pueden ver muchos videos de estos que hacen, es un video de 10 minutos donde te muestra todos los ports de un título determinado, y el del Double Dragon es bastante largo porque tuvo ports a bocha de sistemas domésticos y no hay uno, creo que, o sea, porque el que tiene los personajes en un buen tamaño tiene un sonido de mierda, el que tiene un buen sonido tiene una calidad gráfica que es una cagada, o sea, realmente era muy difícil en esa época hacer ports que digamos realmente fueran completos. Totalmente, bueno, lo mismo había pasado con Street Fighter 2, que no había ports decentes porque no daban todavía y tardaron en llegar. Pero bueno, sin abrirnos, continuamos con el último y más polémico, por lejos polémico, también un juego de muy poca distribución en Argentina, el famoso Double Dragon 3 de Rosetta Stones. Acá pasa algo con Tecnos. Tecnos no lo hace, lo encarga Ace Technologies. Entonces cambian los sprites, cambian la forma de jugabilidad, se convierte en... le ponen shops, les ponen para comprar cosas y todas las compradas con fichas. Era un come fichas, pero el sistema de vidas es por puntos. Los sprites son totalmente distintos, cómo se mueven los personajes. Realmente es un juego feo. La banda de sonido no es tan mala, pero... fue una decepción absoluta. Me acuerdo que en el único lugar que lo vi fue en un Sacoa, que estaba cerca de mi colegio. Obviamente cada vez que llegaba un juego te das cuenta porque esto era bien de los videojuegos, que todos se reunían alrededor. Y un juego con 3 palancas. Uno decía, wow, se puede jugar de a 3. Ahora, se puede jugar de a 3, ¿qué es esto? Y aparecía de hecho un personaje nuevo sin introducción, sin nada, que era Sony. Que después cuando hicieron ahora el porte del Double Dragon 4 ya lo presentaron como un hermano. Sonny Lee es un hermano oficial, que es el personaje amarillo. Pero el juego era una maldición. Digamos, estuvo una semana adelante y a la otra semana ya estaba al fondo porque nadie quería gastar fichas en comprar golpes, en comprar armas. Las armas... En los anteriores uno las encontraba en el piso. Acá las tenías que comprar. Querías más vida, comprás. Querías, en vez de vidas extras, tenías personajes extras que ibas desbloqueando a medida que avanzabas en el juego. Fue un acto totalmente descarado y horrible. Cosa que no pasó con la versión de NES, que tampoco se llama de Rosetta Stones, se llama de Secret Stones, que sí es desarrollado por Tecnos, pero bueno, esa es otra historia, que es un juego decente. No es el mejor de los de NES, el mejor para mí es The Revenge, el segundo. El 2. Claro, pero el 3 es un buen juego, sin embargo, y no lo es el arcade. El arcade es horrible. De hecho, otro de los datos curiosos es que Kishimoto en su momento estaba dirigiendo otro juego para Tecnos que también se juega de a 3, que es el Combat Tribes, que unos le dicen el sucesor espiritual, porque vuelve como a las mecánicas en cierto punto del Renegade, de un solo stage que podés correrlo de punta a punta, pero con personajes muy jugosos y ya mecánicas muy pulidas del beat'em up. Yo es un juego al que no lo probó, se lo recomiendo. Juego que pude jugar en los arcades, obviamente en Marcos Paz, porque ahí traían las glorias totales.
y que es el sucesor espiritual, y te das cuenta que está la firma de Kishimoto por las innovaciones que tenía. Vos podías revolear a los personajes en el piso, los bosses estaban muy buenos, de hecho tiene un... Si lo ganan, jueguenlo porque es muy divertido la final. ¿Qué pasa en la final? Es como no te lo esperás. Vos vas hacia acá para rescatar a alguien y ¡pimba! ¿Viste? Magia. No lo quiero spoilear, pero es un juego divertido que no tiene nada que ver con el Double Dragon 3 y compartían el mismo gabinete porque el Combat Drive también se jugaba de a 3, igual que el Double Dragon 3. Me parece que lo que pasó con el Double Dragon 3 es eso, que no esté Kishimoto obviamente es lo que termina por cagar toda la saga, que Tecnos lo haya encargado, a ver, todo, estaba todo mal dado o para que saliera todo mal. Y yo estoy de acuerdo con que Combat Tribes es como la evolución o el sucesor espiritual, porque te das cuenta, la ves la mano de Kishimoto, te das cuenta que él está detrás de ese juego. Y de nuevo, es un juego de autor, es un tipo diciendo, bueno, ahora voy para este lado. Y me parece que lo que pasaba con la parte con The Rosetta Stone es que el beat'em up ya había avanzado mucho, ya era un género mucho más rico. Pensemos en títulos que había en la época. Estaban 100 veces arriba de... Sin hablar de los Final Fight, ¿no? Estaban 100 veces arriba de lo que estaba el Double Dragon 3, que tenía que venir a romper todo. Es que Capcom, digamos, creo que fue sin lugar a dudas, más allá de algunos títulos, de algunas cosas de Data East, digamos, o de bueno, de lo que es SNK, me parece que Capcom fue la que mejor entendió cómo sacarle jugo al beat'em up y adaptarlo a cosas como las Tortugas Ninjas, como los Simpsons, como Captain Commando, obviamente el Final Fight. Digamos que eran todos beat'em up que tenían las mismas reglas, pero cada uno tenía su propia identidad y cada uno tenía su particularidad y su gancho, porque eran todos juegos que se complementaban. Y de Rosetta Stone de golpe era como un juego que parecía hecho en, digamos, 10 años atrás, en términos de que todo esto igual pasó en ¿cuánto? En 5 años, 4 años. O sea, fueron muy pocos años. En 4 años, sí, del 90. Claro, es del 90. Por eso, digo, de hecho, hay títulos que incluso de los que nombramos que son posteriores, pero realmente es un juego que parecía, aparte era torpe en las mecánicas, era como un juego, era aburrido, en algún punto era aburrido. Y yo estoy de acuerdo con que el Combat Tribes tenía mucho más que ver como un sucesor, digamos, como el juego de las vacas es el Sunset Rider 2, digamos, son esos juegos que de alguna manera continúan como un legado. De hecho, el Final Fight, que es del 89, ya había pasado muy por encima al Double Dragon 2. Sí. Entonces, uno esperaba que el Double Dragon 3 fuera a la par o superior al Final Fight. Por poner uno de los grandes beat'em ups, fue uno de los emblemas que tomó muchas cosas prestadas, hace ver al Double Dragon 3 totalmente atrasado. Totalmente. Vos lo ves y decís, este juego hasta parece anterior al Double Dragon 1. Digamos, sacando porque no tiene los frames que caen, estéticamente y cómo se mueve es la verdad que es feo. Y de hecho, después Tecnos solo saca un Double Dragon más, que es el último juego que hace como Tecnos, que es de peleas, que es tipo Street Fighter, que no está mal, pero había juegos muy superiores en esa época, llegó muy tarde. Ahí termina la historia del Double Dragon en los arcades. Básicamente le llaman Double Dragon Neo Geo a ese. Pero es el último juego producido por Tecnos y el último Double Dragon que estuvo en arcades. Pero como secuelas de beat'em up se va con el tercero y de una manera muy triste, habiendo hecho todo lo que hizo. Hay que decir, digamos, sin detenernos, porque nada, creo que no hay mucho para destacar. Double Dragon a mediados de los 90 tuvo como una fiebre así descontrolada que se tradujo en las peores cosas que podían suceder, como es una película de mierda, unos dibujos animados que son una cagada. Hubo hasta muñequitos basados en los dibujos animados, que los dibujos animados, toda una estética nueva. Después hubo juegos para Jaguar, el Double Dragon and the Shadow Falls. Hubo un Double Dragon Advance para Game Boy Advance. Ojo con ese. El Double Dragon Advance es lo mejor que pudieron haber hecho. En serio, te digo, es un Double Dragon 1 con algunas mecánicas de otros, pero es el juego que yo digo,
es el Double Dragon upgrade, por así decir, que realmente vale la pena jugar. Si quieren no jugar al Double Dragon 1, juegan al de Game Boy Advance porque es un juegazo. Lo mantiene, lo respeta, nada que ver con todos los otros ports. Es el mejor sucesor, siguiendo como un reboot del Double Dragon 1. Nada que ver con la basura que se hizo para PlayStation, nada que ver con... Exactamente, porque después hay el Double Dragon Neo, hay un Double Dragon 2, Wonder of the Dragon para Xbox 360. En fin, también hubo un Double Dragon que yo lo tenía para los jueguitos, digamos, portátiles de la época, los de Tiger creo que eran. Sí, Tiger Electronics. Tengo un buen recuerdo de ese juego. Hasta que lo encuentres, ahí se te va a borrar el recuerdo. Sí, puede ser. Bueno, y después hay como otras cosas raras, como el Abobo's Big Adventure. El Abobo lo recomiendo porque es un juego parodia donde Abobo, el personaje pelado, es el protagonista, pero hace un mashup con todos los juegos. Peleas contra Spy vs Spy, peleas contra los Goombas, peleas contra todo. Y es extremadamente bizarro y divertido. Fue un juego hecho para Flash, creo que hay una versión para bajar para PC, creo que tenés que tener gratuito, creo que es. Se presentó en una Comic Con y realmente, si te querés divertir, jugala Bobo Big Adventure. Big Adventure porque es muy divertido y es muy divertido que lo hayan puesto como protagonista de la serie. Creo que nos queda por nombrar un solo título, que al día de hoy es un título muy querido por mucha gente, que obviamente es el Battletoads Double Dragon. A ver. Sí, que igual tenemos que ser sinceros, sigue la línea de Rare, sigue la línea de Battletoads. Battletoads es mi juego favorito de NES. Digamos, y lo llevo con orgullo. No lo he ganado, pero llego hasta el nivel de la esfera, ¿no? Que es el anteúltimo. Pero lo cargo con mucho orgullo. Y el Battletoads en Double Dragon fue un juegazo. Tanto para Family como para Super Nintendo. Fue un juegazo, pero hay que admitir que está totalmente en la línea Battletoads. Tiene muy pocas cosas. Sería más como que lo parodia o trae algunos personajes, pero no tiene las mecánicas. Tiene algunas cositas tal vez por así decirlo, del Double Dragon 2 de Revenge para NES. Pero bueno, como nos estamos enfocando en arcade, digamos que pasó así, como... no existió para arcades esa versión. Lo único que existieron fueron los 3 beatemaps y el Neo Geo, que es el de pelea. No hay nada más para arcades. Y un principio majestuoso y un final horrible, básicamente. Sí, creo que al día de hoy uno siempre recuerda el Double Dragon 1 por esto, ¿no? Porque, digamos, si vos ponías un salón de videojuegos y te podías comprar 3 juegos, 2 juegos, 1000 juegos, sí o sí tenías que elegir el Double Dragon. Era como después se convirtió en Street Fighter 2, digamos, son como títulos ineludibles, son títulos que nada, cualquiera se puede sentar y jugarlos. Obligatorios. Claro, exactamente. O sea, falla de todo. Y me parece que para muchos que crecimos en los 80 y todo, fue como una especie de título inicial. Era como una especie de, bueno, empezar a ir a los videojuegos. Y el Double Dragon era uno de los primeros que más te llamaba la atención y que más te seducía. Y que tenía esta posibilidad de estudiarlo, de jugarlo, de mejorar. Y te daba herramientas para después seguir jugando otros juegos. Era como una escuela el Double Dragon. Porque era el que te enseñaba a jugar a los beat'em up. Y nada, la verdad que al día de hoy es un emblema de esa época. Y yo creo que es uno de los títulos ¿no? Que uno de manera más inmediata asocia con lo que fue como ese momento de gran esplendor con los videojuegos acá en Argentina y en el mundo. Porque yo iba a todo el mundo y en todos lados estaba el Double Dragon. En Argentina sí. De hecho, todos los arcades que iba a haber un Double Dragon 1. Creo que el único título que le competía, pero era más difícil, era el Golden Axe, que era el otro beat'em up que daba vueltas por el momento. Que uno decía, bueno, ¿juego al Golden Axe o juego al Double Dragon? ¿Sabías que el Double Dragon con una ficha la hacías valer más que en el Golden Axe porque tenía cosas mucho más precisas? Era como un poquito más capcioso, otro juegazo, ¿no? Que ya hablaremos en otro momento del Golden Axe. Pero me parece que cuando uno elegía beat'em ups en esa época, esos eran los dos que peleaban. Sí,
Sí, sí, sí. Pero bueno, el Double Dragon 1 tiene un lugar en mi corazón. Y cada vez que paso por un videojuego y está, lo juego. Es mi ineludible. Así que, bueno, me parece que con esto llegamos al final de la primera emisión de Beats Alive. Ya iremos viendo qué otros títulos siguen, pero bueno, nos parecía que el Double Dragon era como... Hay un montón de títulos que uno puede discutir. Bueno, este puede ser más representativo, no, que sí, que no, pero por lo menos para lo que fue nuestra educación en los fichines, el Double Dragon es uno de los títulos más importantes. Y yo me acuerdo de haber ido a clubes, visto lugares donde nada que ver y tenías una mesa de pool y tenías el Double Dragon al lado. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo más. Les recomiendo a los que les gustan los juegos retros o fueron fanáticos de la cultura arcade, les recomiendo la revista Replay, que hace excelentes informes sobre lo que fue la cultura arcade acá, notas a los fundadores de Play Center, digamos, una revista que si te gusta esto la vas a disfrutar de punta a punta porque, nada, resalta el momento dorado de los arcades en lo que fue Argentina sobre todo. Y si nos está escuchando alguien que es muy joven y no sabe lo que es el Double Dragon, que busque, que se enganche el mame y lo juegue, por lo menos para ver qué onda hace poco menos de 40 años y descubrir realmente... Está en Steam. Está en Steam. Creo que lo podés bajar como trilogía y está. Es decir, tenés una manera oficial. Y si no, vamos a nuestro viejo y querido mame. Y... Claro. Es un viaje de ida, ¿eh? Yo lo recomiendo. Bueno, Jimmy, muchas gracias. Hasta la próxima, Martín. Y nos encontramos, le agradecemos también a Gabriel Sandoval que nos va a estar dando una mano, que ya estará al aire también con nosotros, pero por lo pronto nos está dando una mano con todo lo que es dar la difusión al programa y ponerlo en Spotify. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Saludos.